Capital Deportivo llega a Capital Radio, la unión de deporte y negocio. Acercamos a la audiencia a una de las industrias más importantes del planeta. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? El único programa sobre el negocio del deporte destinado a profesionales del sector, inversores, empresarios y aficionados. Agentes, gestores, emprendedores y deportistas centran la atención de un formato que no solo se escucha, también se ve. Un paso más en nuestra apuesta por la digitalización, emisión en directo en Twitch y YouTube y presencia constante en redes sociales. Capital Deportivo. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Capital Deportivo. Este lunes abordamos un tema sobre el que se ha escrito mucho, aunque no se ha explicado lo suficiente. Desde hace varios años, el Fútbol Club Barcelona vive dificultades económicas y los aficionados saben ya que la situación es complicada. Hoy vamos a tratar de explicar las causas de la crisis brutal del Barça, por qué llega en un momento dulce para su eterno rival, el Real Madrid, y cómo de posible es que el Barcelona se convierta en una sociedad anónima deportiva. Esto es Capital Deportivo y comenzamos. Capital Deportivo, con Pedro Díaz. Y para analizar en detalle la situación financiera del Fútbol Club Barcelona está con nosotros Cristian Barros, que es divulgador financiero en redes sociales y además es el fundador de Evolytic. Muy buenas noches, Cristian. ¿Qué tal, Pedro? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a empezar por el principio de todo. ¿Cómo llega al Barcelona a la situación actual? Porque se habla de ese contrato de Messi que descubre el diario El Mundo de alrededor de 500 millones de euros para el futbolista argentino, pero supongo que hay más. Sí, bueno, es que realmente la situación del Barça es una situación que no ha sido de un momento a otro, ¿vale? O sea, esta deuda se lleva contrayendo muchos años. Lo que más trasciende realmente ha sido por la anterior directiva que hubo, digamos que, bueno, llevó a cabo ciertas como inversiones o elevados gastos principalmente relacionados con los jugadores, es verdad. No sé si concretamente con Messi, se habla de que sí, ¿no? Pero podríamos justificar hasta cierto punto que hasta con Messi lo podrían llegar a amortizar en algún caso, ¿no? Y desconozco también los detalles de estos contratos, tampoco lo sabremos, pero sí que sabemos que muchos futbolistas, digamos, han tenido contratos muy elevados respecto a lo mejor al rendimiento que podrían tener en ese momento, ¿no? Respecto a otros clubes como por ejemplo el Real Madrid, sin ir mucho más lejos. En este momento, ¿cuánto debe el Fútbol Club Barcelona y cómo se estructura la deuda? Vale, a ver, todo lo que es, cuando hablamos de deuda de un club deportivo, o sea, cuando hablamos financieramente, ¿no? A nivel corporativo, cuando hablamos de la deuda de una empresa, o de, en este caso, un club deportivo que al final, aunque el Barça técnicamente no sea una empresa, funciona como una empresa, ¿no? Al final es un club que tiene que generar beneficios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deuda, hablamos siempre de deuda financiera, ¿vale? Que quiere decir toda esta deuda que al final, por la cual el club tiene que pagar unos intereses. Luego ya tiene deudas, pues, con jugadores, con otros clubes, que es bastante típico también, ¿no? Si vende un futbolista y una parte de lo que le tiene que, o el Barça ha comprado un futbolista en este caso, y parte de lo que le tiene que pagar ese club depende del rendimiento de ese futbolista, pues al final también, si por ejemplo tiene un objetivo de que marque 10 goles, pues el Barça el año siguiente, si marca ese jugador 10 goles, pues tendrá que devolverle dinero. Y eso también cuenta como deuda, ¿vale? Pero normalmente contamos como deuda financiera, lo que tiene que pagar, como te digo, intereses. Y si contamos solo la deuda que tiene que pagar el Barça, intereses, ya sea con bancos, ya sea con bonistas, etcétera, serían alrededor de unos 2.150 millones aproximadamente. Todavía esto no lo podemos ver en las cuentas, ¿vale? Porque aquí no tenemos en cuenta todavía toda la deuda del Espai Barça, que todavía no la ha ingresado, no la tiene, digamos, en el balance, pero si contamos todo lo que le queda por ingresar, digamos, o por contabilizar en balance del Espai Barça, serían alrededor de 2.150 millones. Y en total, incluyendo las otras deudas que te comento, podrían acercarse a los 3.000 millones aproximadamente. El Espai Barça llega en un buen momento porque realmente es muy complicada la situación financiera del Fútbol Club Barcelona y es un poco un contrapunto al nuevo Bernabéu con su eterno rival el Real Madrid, o realmente puede el Barça afrontar esa reforma, esa construcción.
Bueno, esto ya lo veremos, ¿no? A ver, desde un primer punto de vista, afrontarlo no puede afrontarlo, ¿no? Un club que ya tiene bastante deuda, que ya tiene problemas de llegar a los ingresos. Todavía recordemos que el Barça está por debajo de los ingresos que tenía en el año 2019. Y en medio de todo esto y de la elevada deuda y de no generar beneficios y no poder devolver esa deuda, se ha metido en otro préstamo de otros 1.500 millones de euros aproximadamente, que, claro, al final, precisamente porque es un equipo que tiene bastantes deudas y que no genera beneficios, digamos, a día de hoy, eso le ha hecho tener que firmar unas condiciones por ese préstamo que no son, digamos, las más favorables para el club, podríamos decir, ¿no? Entonces, sí, llega a lo mejor en un buen momento, en el sentido de que nunca es malo, y más en un equipo con tanta marca, ¿no? La marca Barça, ya sabemos que el Barça, el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona a nivel global, digamos, es una de las mayores marcas deportivas del mundo, ¿no? Y hasta hace poco, pues ha sido la más grande. Por lo tanto, tener esa experiencia, digamos, superior y tener, pues, digamos, todas esas nuevas vías de ingreso, a lo mejor, que pueden ser tan rentables para el club, puede ser interesante. Ahora, si es el mejor momento o no, pues aparentemente parece ser que no, por el problema que hablamos de deuda. Si esto acaba siendo tan rentable como parece a lo mejor, o como podemos ver tan visualmente que puede ser con el Real Madrid, porque quizás se haga, digamos, sea rodeado de lo que son unos partners o unos socios para este proyecto, para gestionar ese Ujú. proyecto, que parecen los adecuados. En el caso del Barça no lo vemos todavía tan claro, confiamos más en lo que es la marca Barça y en todo el turismo que tenemos aquí en Barcelona, que ya sabemos los que somos de aquí, que directamente todo lo que es, bueno, los que visitan el museo, todo esto, pues son principalmente clientes extranjeros. Pues bueno, este nuevo proyecto puede ser muy interesante para el club, pero todavía yo al menos no tengo todas las herramientas para contestarte de si esto va a ser quizá tan bueno como comenta el propio club, que cada vez que va lanzando nuevas previsiones de cómo esperan ingresar o los ingresos que esperan de todo esto, los próximos años cada vez van rebajando esas expectativas, ¿no? Y además, ten en cuenta que gran parte de estos ingresos los próximos años va a ir directamente a ir repagando ese préstamo, ¿vale? O sea, que el Barça no va a ver mucho dinero de todo esto los próximos años, al menos Ujú. hasta que vuelva a esos 1.500 millones que tiene pendientes. Joan Laporta llegó a la presidencia del Barcelona bajo el lema de vamos a volver a competir, vamos a volver a estar entre los más grandes, y para ello ejecutó varias palancas entre los veranos de 2022 y 2023. Para quien no lo sepa, las palancas, en pocas palabras, se pueden definir algo así como la venta de ingresos futuros para tener liquidez ahora. ¿Y en qué situación deja esa venta las finanzas del Barcelona? Vale, aquí, bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? Al final, básicamente, lo que en este caso, pues una cosa es tú pides un préstamo, te da dinero a la empresa y con eso haces inversiones y luego lo vas devolviendo, ¿vale? Pero cuando tú vendes ingresos futuros, ¿vale? Al final lo que está haciendo el Barça es que todos esos ingresos que se espera que va a generar a futuro, bueno, no todos, evidentemente, pero una parte de esos ingresos que se espera que va a generar en el futuro, como bien has dicho, los está capitalizando, que llamamos financieramente, a día de hoy, ¿vale? Es decir, si a futuro de todo lo que ha vendido el Barça ha ingresado unos 600, 700 millones, pongamos aproximadamente, pues esto equivale a unos 1.000 y pico millones a futuro. Lo que pasa que a cambio ha renunciado a esos 1.000 y pico a futuro para tenerlos a día de hoy. Eso lo que hace es que a futuro pues tengas menos ingresos a lo mejor de los que podrías tener, como decimos, pero luego al final dependes de que esa capitalización de ingresos, no esos ingresos que has obtenido hoy, tengan que ser para dar un rendimiento, ¿no? Que es donde yo veo también quizá el problema, ¿no? Porque al final, por el hecho de no querer hacer otro tipo de fórmulas, por el hecho de no poder endeudarte más, porque el Barça ya no puede endeudarse más, no hay nadie dispuesto a prestarle dinero al Barça, como decimos, o al menos son las condiciones que no lastre encima más la economía del club, pues hace que dependas de hacer este tipo de salidas, ¿no? Que hemos llamado, que hemos llamado como palancas, pero al final, claro, si todos estos fichajes que has hecho a día de hoy con ese dinero que has renunciado a futuro, no tampoco te reporta unos beneficios, entre comillas, inmediatos, pues al final sigue teniendo un problema el Barça, ¿no? Va a ingresar menos dinero a futuro y encima con ese dinero, con esas inversiones que a lo mejor no están siendo lo rentables que se esperaban. Tiene un poco de pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Correcto, correcto. Y visto cómo surge el problema, esos 2.150 millones de euros de deuda que ahora mismo, más o menos según las estimaciones, tiene el Fútbol Club Barcelona, ¿cuál es la solución? ¿Por qué vías podemos plantear la solución? Vale, aquí por soluciones podemos decir las habidas y por haber, ¿no? Hay muchas, digamos, en este caso. Lo que más se habla es, bueno, sobre todo para mí la primordial es, digamos, profesionalizar un poco el club, ¿no? Y me alegra que el otro día en una entrevista que se le hizo a José Elías, por ejemplo, donde ya tampoco descartaba
presentarse a la presidencia en el futuro, que yo creo que le vendría personalmente muy bien al Barça, estoy muy de acuerdo con lo que dice, que hay que profesionalizar el club, ¿no? A mí me gusta, yo soy del Barça, a mí me gusta mucho Laporta, pero me gusta mucho Laporta cuando las cosas van bien, ¿no? Porque al final es una persona pues que sabe mucho camelarse a lo que es el aficionado y tal, pero a nivel de gestión estamos viendo cómo necesita el club una gestión más profesional, ¿no? Entender que esto es algo de largo plazo, que un club deportivo no lo puedes gestionar en el corto plazo. A día de hoy se está gestionando en el corto plazo porque no hay otra. O sea, al final no le queda otra de que ir saliendo de la situación. Si tiene que ir devolviendo deuda, pues tiene que invertirse estas palancas. Si tiene que fichar a algún jugador, pues tiene que inventarse también estas palancas. Y al final todo pasa por una situación de corto plazo como se está gestionando a día de hoy. Por lo tanto, la primera para mí sería tener una gestión más profesional del club, ¿no? Que entrara un candidato que fuera más, que viniera más de la parte corporativa, ¿vale? Un poco como vemos en el Real Madrid. El Madrid también funciona como un club, no es una sociedad anónima deportiva como tal, pero si te fijas, el Real Madrid se gestiona como una empresa, ¿no? Al final también por quien tiene detrás tomando decisiones, pues es uno de los CEOs, digamos, más reconocidos de aquí de España, Florentino Pérez, y al final gestiona el club, sí, a largo plazo, sabiendo que un club deportivo tiene que incrementar su valor a lo largo del tiempo como una empresa, pero también mirando ese corto plazo, ¿no? Mirando por esos beneficios, por no, digamos, tener unos elevados costes y por al final ser rentable y eficiente en el corto plazo y recurrir lo mínimo posible a la deuda, y cuando se tenga que recurrir a esa deuda, que sea una deuda, digamos, a unos niveles de tipos de interés a lo mejor asequibles que te puedan, digamos, que puedas pagarlos con las rentabilidades, digamos, que vas generando de esas inversiones, ¿no? Por lo tanto, principalmente la pregunta era por las soluciones, ¿no? Aquí principalmente es, como te digo, profesionalizar el club. Luego, por otra parte, tenemos el problema de la deuda, y aquí la mayoría de candidatos del Fútbol Club Barcelona lo que te hablan es de refinanciar esta deuda, ¿no? De volver a emitir bonos o lo que sea para poder refinanciar toda la deuda que tenemos. Pero es que al final sería, bajo mi punto de vista, el mismo problema que tiene el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Quizás sí que es verdad, y por eso también te comentaba antes lo de candidatos que pueden aparecer así muy interesantes, ¿no? Como el caso de perfiles más profesionales, como el decíamos del propio José Elías, que dices, bueno, está acostumbrado a tener este tipo de gestión con empresas que, por ejemplo, su empresa más que reconocida, Audax, pues tiene mucho, es muy intensa en deuda. Por lo tanto, este tipo de perfiles podrían ser muy interesantes para intentar, digamos, relanzar, digamos, el club a lo largo de los años vía deuda, ¿no? Vía refinanciar esa deuda que, como te digo, en el corto plazo hay veces que algunos candidatos yo los escucho y te lo pintan muy fácil, pero realmente no es tan fácil que ahora mismo el Barça se ponga a emitir un bono, que sería, para que lo entienda la audiencia, a lo mejor que no está tan feminizada, sería como emitir un préstamo, que le den un préstamo de 2.000 y pico millones para devolver toda la deuda que tiene y quedarse con esa nueva deuda, mejores condiciones y tal. Pero es que la realidad es que si tú vas ahora mismo a emitir un bono con las cuentas del Barça, ¿no? Una empresa teóricamente, ¿no? Que no genera beneficios, que ya tiene bastante deuda, los tipos de interés a los que vas a tener que firmar o las condiciones que te van a poner para eso van a ser igualmente elevadas, y al final ese bono te lo van a comprar los mismos que te están financiando el Spy Barça, ¿no? Pues los JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley de turno, estos grandes de inversión, grandes fondos de inversión o bancos de inversión de Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que hablaba últimamente y un poco lo que estuvimos comentando el otro día cuando hablamos era, yo como mi faceta de analista financiero y divulgador de contenido, pues siempre me gustaba mucho comentarle al aficionado del Barça, que también como aficionado del Barça yo veo que no se acaba de explicar del todo bien, ¿vale? Que es el tema de transformar el club en sociedad anónima deportiva, ¿no? Que se ha hablado alguna vez, algún candidato lo ha hablado y se ha descartado directamente, y ya todas las candidaturas pasan por el tema de refinanciar la deuda, ¿no? Pero nadie habla de convertir al club en sociedad anónima deportiva, que podría tener cierto sentido, que tampoco decimos que sea la última solución, pero que podría ser una solución interesante, con modelos como el que hizo, por ejemplo, el Bayern de Múnich. O sea, al final, cuando vendemos, cuando transformas al club en sociedad anónima, ¿vale? Que a día de hoy todos los clubes son sociedades anónimas deportivas. Hay algunos como Barça, Madrid, Atlético de Bilbao y Osasuna que no lo son, porque cuando salió esta nueva ley en el año 90 y tal, pues al final, como eran clubes bien gestionados, les dijeron que no hacía falta si no querían transformarse en sociedad anónima deportiva, ¿no? Pero a día de hoy todo club es sociedad anónima deportiva. Entonces, la percepción que me parece que hay aquí desde Cataluña es que si el club se convierte en sociedad anónima deportiva, va a perder, digamos, el poder en el club, ¿no? Y esto hay muchas formas de verlo, ¿vale? O sea, podemos verlo desde la perspectiva de que venga un inversor y compre directamente todo el club. Claro, si compras todo el club, tendrás poder de tomar las decisiones que a ti te dé la gana, y te puede pasar, pues, por ejemplo, lo que le pasó aquí en Cataluña, que tenemos un caso muy cercano, como es el del Español, también en España tenemos otros casos como el del Valencia, o tenemos el caso como el del Manchester United, ¿no? Que te viene un inversor, te compra el club entero y luego toma unas decisiones que ya no van acorde, digamos, a los valores del propio club, ¿no? Y van directamente más en su propio beneficio. Pues
tampoco invertir mucho en fichajes, intentar pues vender los jugadores a la que te destaca uno, pues venderlo y no hacer el club tampoco tan competitivo, sino pues que el club vaya generando beneficios y que ellos se vayan repartiendo dividendos y que el club se vaya manteniendo más o menos en primera división, que a ellos les interesa, que siguen cobrando más o menos bien, manteniendo los gastos bajitos y pagándose esos dividendos, ¿no? Pero luego también tenemos el caso, como decía, del Bayern de Múnich, que directamente lo que hizo a principios del año 2000 y encima ni necesitaba convertirse en sociedad anónima deportiva y lo que hizo fue vender una parte, ¿vale? O sea, transformas al club en sociedad anónima deportiva, tú tienes los socios tienen, en este caso, en el caso del Bayern de Múnich, tienen el 75% de las acciones del club, tienen la mayoría del poder de voto y luego hay otros inversores que son estratégicos, que ahí es donde está la clave, que sea un inversor estratégico, que no solo sea un inversor que venga, ponga la pasta y se vaya y que luego venga a poner la mano para recoger lo que es suyo, ¿no? Que sea un inversor que esté ahí con el propio club, ¿no? Que sea, en el caso del Bayern de Múnich, pues es tenemos el caso de Adidas, de Volkswagen y de Audi, si no recuerdo mal, que al mismo tiempo son grandes compañías, son grandes corporaciones que tienen grandes equipos directivos detrás y que al mismo tiempo ayudan a gestionar al club por la parte más corporativa, la parte más financiera, ¿no? Aparte de aportarles ese capital y encima aportarles nuevos acuerdos estratégicos, podríamos decir, ¿no? Y esto es lo que ha ayudado al Bayern de Múnich los últimos años a potenciar todavía más su cantera, al mismo tiempo también ha ayudado a que se pueda construir su estadio, el Allianz Arena, que hasta ahora ha sido uno de los estadios más modernos, digamos, de toda Europa. Pero al final, convertirse en sociedad anónima no quiere decir, y esto hay que dejárselo claro al aficionado del Barça, que no quiere decir que el socio tenga que dejar de tener el poder de voto. De hecho, cuando se dice hoy y se habla del socio del Barça, el socio del Barça no es un socio, no es un accionista, es simplemente una persona que tiene poder de voto, ¿vale? Pero visto desde el punto de vista corporativo, no es un socio que tenga derecho sobre el club, ¿no? Sobre los beneficios del club o que tenga derecho sobre, que tenga acciones del propio club. Por lo tanto, incluso, y ya está, el propio Joan Laporta cuando empezó, que claro, ha llegado a la presidencia diciendo que no quería convertir al club en sociedad anónima deportiva, porque, como te digo, o como yo pienso, no se ha explicado bien a los socios, ya tanteó la opción de un crowdfunding, ¿no? Que era que los propios socios aportaran dinero al club, pero es que eso incluso sería peor, porque al final estarías aportando dinero a cambio de nada, ¿no? De lo que se está hablando ahora es, los socios incluso podrían ser, cuando transformamos al club en sociedad anónima, los socios podrían incluso ser los que capitalizaran al club, podrían ser los que invirtieran en el propio Barça, ¿no? Pero que aquí soluciones hay muchas y esta solución a mí no me parece descabellada porque al final, mientras se encuentre, insisto, y esto tampoco es fácil, encontrar un socio estratégico, ¿no? Que esté alineado con los valores del club, que esté dispuesto no solo a aportar dinero al Barça, sino a ir de la mano del Barça, ayudarle a gestionarlo mejor, a profesionalizar la gestión, que era lo que hablamos, que es el principal problema por el que pasa el club ahora mismo. Y al final, esos inversores son los que acaban asumiendo el riesgo, ¿no? No tampoco dejar entrar a cualquiera que aporte dinero, porque el Barça, como digo, no solo necesita dinero, eso ya lo tiene por la parte de la deuda, pero que si tienes ese inversor que te aporta dinero, que te ayuda a gestionar el club mejor y que al mismo tiempo te ayuda a gestionar cada una de las líneas que componen la propia marca Barça, y al mismo tiempo, como decimos, insisto mucho en el tema de profesionalizar la gestión y llevar al club al siguiente nivel, gestionar lo que llamamos la marca Barça, pues puede ser muy interesante para el club. Y esto lo que hace, a lo que iba, y ya acabo, Pedro, con esto, que esto lo que te hace es que te evita que los nuevos inversores tomen decisiones como las que se han tomado en el Español, como decíamos, Valencia o Manchester United, ¿no? Donde es un dueño el que tiene el 100% de las acciones, por lo tanto decide ellos lo que quieren hacer con las acciones. Si imagínate el día de mañana tenemos un socio que tiene el 10% de las acciones del Barça, ¿vale? Y este socio dice, no, yo ahora mismo lo que quiero es vender a este jugador, vender a este otro y lo que gane nos lo repartimos como dividendos. Pues aquí eso al final se tiene que votar y como los socios seguirían teniendo más del 50% de las acciones, podrían, digamos, revocar ese tipo de decisiones, ¿no? Por lo tanto, el inversor al final va a mirar por sus intereses y los socios también van a mirar por lo suyo y eso es lo que a mí me parece bien, ¿no? El hecho de que uno mire por la parte corporativa y al final al propio inversor le interesa que el club valga más a lo largo del tiempo y a los inversores les interesa que se mantengan estos valores del propio club y la esencia, digamos, y los valores del Barça, pero al que no se le va a poder ir la olla, digamos, de algún momento va a ser al inversor porque siempre va a estar limitado a ciertas decisiones a lo que diga la mayoría, digamos, de los accionistas, de los socios, lo que a día de hoy conocemos como socios del Barça. No, la verdad que poco más que de añadir a este exhaustivo análisis que nos acabas de hacer sobre las opciones que tiene el Barça, pero en el caso tanto de adoptar una posición, un modelo parecido al Bayern de Múnich, donde sea relativa a la sociedad anónima deportiva, donde solo una parte se pueda vender, o se haga una sociedad anónima deportiva al uso y llegue un inversor a comprar el 100% del Fútbol Club Barcelona, ¿cuánto vale el Barça? ¿Cuánto tendría que poner alguien para comprar todo el club?
Bueno, aquí lo que hicimos en ese análisis que te comentaba antes, que está abierto por si cualquiera lo quiere ver, lo tenemos de nuestra comunidad privada, pero lo dejé en abierto precisamente para que todo socio pudiera informarse o pudiera verlo o pudiera entender básicamente de qué funciona esto, ¿no? En ese análisis nos salía, teniendo en cuenta también que hace poco, precisamente, tanto Manchester United ha vendido una parte también a otro inversor nuevo. Estos inversores que lo compraron entero han vendido ahora un cuarto del club a otro inversor. El Chelsea también, como sabemos, recientemente se ha vendido a otro inversor. Tenemos aquí esas referencias para saber más o menos, haciendo una pequeña valoración muy sencilla que pueden ver en el análisis, y el Barça ahora mismo podría estar valorado en unos 6.000 millones aproximadamente de euros, ¿vale? Esto es más o menos la valoración que podría tener. Comprar el Mm. Barça entero, el 100% de las acciones, podríamos decir, si alguien quisiera comprarlo entero, ¿vale? Estamos hablando de que si vendiera a lo mejor un 20%, que esto tampoco se hace de un día a otro, ¿vale? Esto no es mañana lo convierto en sociedad anónima y al otro tengo un inversor que me ha aportado aquí 1.200 millones a cambio del 20% y problema solucionado, ¿no? Esto es un tema de que no va de un día para otro, ¿vale? Pero que esto, al final, vendiendo un 20% del club, porque el Barça, aunque tenga 2.000 millones de deuda, el problema no es toda la deuda. O sea, el Barça no tiene que devolver toda la deuda. Que una empresa opere con deuda, tenga deuda, es bueno, ¿vale? De hecho, en la vida real, pues tener deudas nos permite podernos comprar coches, podernos comprar casas y mientras lo podamos pagar, ¿no? En este caso, Ujú. ahora aquí el problema es que no lo puede pagar. Entonces, bueno, al final, ahora no me acuerdo por dónde iba, perdona, pero que tengo tantas cosas que quiero decir, pero, No, pero que, sobre los inversores, ¿qué inversor podría entrar vale. en el Fútbol Club Barcelona? Vale. Entonces, bueno, a nivel de qué inversor concretamente, no lo sé, pero que al final el caso es que no tendría que vender gran parte del club, ¿vale? Vendiendo una pequeña parte para empezar a sanear una parte de las deudas, ¿vale? Esta deuda que tiene, dentro de todas estas deudas que tiene una parte del Espai Barça, la deuda del Espai Barça está dividido entre varios tramos. Luego tiene deudas con fondos de inversión a través de bonos, que esa deuda parece ser la más asequible porque la refinanció en el año 2021 con los tipos de interés muy bajos y la tiene a unas condiciones que, en base a lo que trasciende, lo que podemos ver, son bastante buenas. Luego tiene deudas con bancos de unos 200 millones de euros aproximadamente, que también tiene un tipo de interés algo alto. Por lo tanto, habría algunas deudas que sí que son interesantes, porque son perjudiciales para el Barça, con más tipos de interés o lo que sea, que son interesantes quitarse de encima, pero vendiendo a lo mejor un 10, 15, 20% del club, podría sanear gran parte de esas deudas, gran parte de las deudas que tiene también pues con otros clubes, con jugadores incluso, que eso ya lo sabrán más los que están en el día a día con la operativa del propio club y lo que podemos, más de lo que podemos ver nosotros con los propios informes o memorias anuales, pero esa sería otra parte y luego encima aportar dinero al club para poder acometer esos fichajes, ¿no? Sin necesidad de tener que vender Mm. ingresos futuros. Al final es ese inversor el que ha asumido el riesgo, ¿no? Si el Barça va bien, pues el club irá bien deportivamente y tal, y el inversor también irá bien, pero si el Barça va mal, pues y pierde valor y no genera beneficios y tal, pues ese inversor que ha entrado también se verá perjudicado, ¿no? Entonces es una Pu- alineación de intereses lo que necesita el Barça en este caso, o lo que mm. parece ser. No sería que es una buena alternativa. Lo que quiero ir con esto no es que sea la alternativa definitiva, porque como hemos visto, hay muchos casos y dependiendo del tipo de candidato que haya o del tipo de presidencia que haya, pues se gestionará de una forma o de otra, ¿no? Pero que aquí lo que yo percibo como aficionado del Barça o como ciudadano de Cataluña, digamos, no se acaba de explicar del todo bien lo que quiere decir convertir al club en sociedad anónima deportiva y parece ser como que los socios van a dejar de tener la propiedad y tal. Entonces, lo que interesa es poner encima de la mesa todo esto, enseñar a la afición al Barça cómo funciona y lo que podría ayudar incluso al Barça. Ahora mismo el Barça solo se puede financiar con deuda y vendiendo jugadores, o sea, bueno, sí, con deuda principalmente o generando beneficios, ¿no? En este caso, y deuda ya tiene mucha y beneficios no genera. Entonces, lo que ha tenido que recurrir es a lo que decíamos, ¿no? A vender ingresos del futuro, ¿no? Mm. Digamos, a tener que vender sus activos, podríamos decir, ¿no? A partir de sus activos. De la otra manera, si eres sociedad, si eres una empresa, también te puedes financiar con el dinero que te aportan esos inversores, que pueden ser los propios socios del Barça o puede ser un inversor externo, ¿no? Pues Cristian Barros, divulgador económico en redes sociales, muchas gracias por esta explicación, por hacernos entender un poco cómo está la situación del Fútbol Club Barcelona y mucha suerte para lo que venga. Muchas gracias, Pedro, a vosotros por invitarme. Fuerte abrazo. Y nosotros nos despedimos una semana más en Capital Deportivo. Les dejamos con un nuevo estreno aquí en Capital Radio, con Vibra Alto, un programa sobre hábitos y salud con Claudia Plana.